Bueno, continuamos con esta clase especial. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los sustantivos contables y no contables. Avancemos. Los sustantivos contables y no contables. ¿Qué son y cómo se utilizan? A ver, como su mismo nombre lo indica, estos sustantivos contables son, digamos que, sujetos que se pueden contar. A ver, entre ellos tenemos, por ejemplo, celular, cell phone, chair, silla, porque podemos decir one cell phone, two cell phones, three cell phones, five pencils y así sucesivamente. Entre los no contables tenemos flour, milk, wood, snow, sugar, wine, tea, chicken, bread, chocolate, butter y por último water. Ahora, vemos entonces que son cosas como líquidos, harinas, granos y también cosas abstractas que no tenemos acá, como por ejemplo puede ser dolor también. No se pueden contar, es decir, yo no puedo decir una harina, una leche, una nieve, una azúcar. En inglés no podemos hacerlo. Tal vez en español podríamos decirlo, pero en inglés es imposible decirlo de esta manera, puesto que no se pueden contar. Entonces, estos sustantivos no contables, digamos que podemos utilizar un contenedor para así transformarlos a contables. ¿Qué es un contenedor? Digamos que es algo que va a contener justamente a este sustantivo. Por ejemplo, si yo digo leche o milk, el contenedor puede ser una botella o un cartón de leche. Por ejemplo, veamos. Tengo acá a package of flour. Flour es harina en inglés. Entonces, yo coloco el contenedor a package of flour, un paquete de harina y ya entonces puedo contar. Puedo decir un paquete de harina, dos paquetes de harina, tres paquetes de harina y así sucesivamente. Lo mismo sucede con milk. Milk, por ejemplo, acá leche, yo no puedo decir en inglés una leche, dos leches, tres leches. Tengo que utilizar un contenedor. En este caso, utilizo a carton of milk, un cartón de leche. Lo mismo sucede con vino. No puedo decir un vino, dos vinos. En español sí, en inglés no. Entonces utilizamos el contenedor bottle of wine. En este caso yo coloqué dos botellas de vino, two bottles of wine y por último a bottle of water. Ahora, acá yo creo que te estarás preguntando, pero ya va, un momentito. Acá chicken yo lo he visto incluso en las películas como que es contable, es decir, yo puedo decir a chicken, two chickens, three chickens, four chickens y así sucesivamente. Exactamente, pero digamos que te estás refiriendo justamente es al ave viva, es decir, al animal con vida y no a la carne. En este caso, la carne de pollo es la que es incontable. El animal como tal, el ave sí lo puedes contar, la carne no. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar estos sustantivos contables y no contables con estas palabras especiales que están acá en color negro. Estas palabras son llamadas cuantificadores. Veamos entonces. Primero, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver los cuantificadores que pueden ser utilizados para ambos sustantivos, tanto para contables como para incontables. Pero eso sí, presta mucha atención a la regla que hay que seguir para utilizarlos en ambos lados. Veamos, tenemos entonces some. Some significa algo, algo de, algunos, algunas. Veamos el ejemplo. There are some pictures on the wall. Hay algunos cuadros en la pared. Ahora, veamos el ejemplo de incontables. There is some water in the bottle. Hay algo de agua en la botella. Entonces vemos que some lo podemos utilizar tanto para sustantivos contables para no contables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en los sustantivos contables el sustantivo para utilizar some tiene que ser en plural. Some pictures. Pictures es plural, significa cuadros. Cuadros en plural. Y water
es incontable y es singular. Entonces, vemos que se cumple justamente esta regla. Tanto en contable, entonces, el sustantivo contable debe ser plural para yo utilizar some y el sustantivo no contable debe ser singular para yo utilizar some. Veamos ahora any. Any. ¿Qué significa any? Algo de, algún, algunos, algunas. Veamos entonces. Do you have any pencils? ¿Tienes algunos lápices? La respuesta es no, I don't have any pencils. Entonces vemos que any también se puede utilizar con los sustantivos contables, siempre y cuando ese sustantivo sea en plural, exactamente, así como lo estás viendo acá. Sigue entonces la misma regla de el some acá. Any se utiliza más que todo en preguntas y en respuestas negativas. Eso sí tienes que tenerlo muy claro, en preguntas y en respuestas negativas. Entonces, para utilizarlo con los sustantivos contables, este tiene que ser, muy bien, plural. Do you have any pencils? No, I don't have any pencils. Ahora, para utilizarlo en los sustantivos no contables, veamos. Do you have any wine? Vemos que es otra pregunta, pero esta vez el sustantivo es no contable. Fíjate bien, no contable y es singular. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿tienes algo de vino? Do you have any wine? Entonces vemos que también se cumple la regla. Vamos entonces a ver a lot of o a lot of o lotta, como dicen los norteamericanos. Sería mucho o muchas. Veamos. There are a lot of people here. There are a lot of people here. Hay muchas personas aquí, ya que people es personas, entonces es un sustantivo contable. Personas. Entonces, there are a lot of people here. Una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas se puede contar y aparte es plural. Muy bien, esa es la respuesta que estaba esperando escuchar. Entonces es plural, es un sustantivo contable y aparte es plural. Ahora, vamos a ver cómo lo utilizamos con un sustantivo no contable. A lot of significa mucho, mucha. Veamos. I have a lot of time. Yo tengo mucho tiempo. Entonces, vemos que también lo podemos utilizar con los sustantivos no contables cuando este es singular. Se cumple entonces la misma regla que acá, 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 acá y por último acá. Espero que hayas podido tomar nota de esto porque es muy importante. Entonces, podemos utilizar estos cuantificadores en ambos lados siguiendo esas reglas. Ahora vamos a ver los cuantificadores que son diferentes. Veamos, para ambos lados. Tenemos entonces, en contables utilizamos many. Many significa muchos o muchas. Y solamente se utiliza es con los sustantivos contables. Veamos entonces por acá un ejemplo para entenderlo un poco mejor. I have many friends. Yo tengo muchos amigos o muchas amigas. Vemos entonces I have many friends. Solamente se utiliza con los pronombres, con los sustantivos contables. Ahora, veamos un ejemplo de no contables. Much. Much significa mucho o mucha. Veamos entonces. There is much water in the house. Hay mucha agua en la casa. Entonces vemos que much se utiliza con los sustantivos no contables porque water, agua, no se puede contar. Yo no puedo decir una agua, dos aguas. Entonces vemos que much water es mucha agua. Se utiliza con, entonces, no contables. Ahora,
Vamos a ver entonces la diferencia entre few y a few para los sustantivos contables. Few significa poquito, poquitos, poquitas, es decir, algo que es insuficiente, algo que no alcanza. Entonces, si yo digo, I have few questions, sin la A de este lado, I have few questions, quiere decir que yo tengo poquitas preguntas, es decir, que son insuficientes. No sé si me entiendas. Ahora, si yo digo, I have a few questions, también significa poco o pocas, pero en este caso son pocas, pero son suficientes para lo que yo quiero hacer. Esa es la diferencia. Es decir, few significa poquito o poquita, a tal punto de ser insuficiente, algo que no alcanza. I have few questions. Tengo poquitas preguntas. Entonces, few y a few se utiliza solamente con los sustantivos contables. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Jamás lo puedes utilizar con sustantivos no contables porque si no estaría mal. Entonces vemos que questions es un sustantivo contable. Yo puedo decir una pregunta, dos preguntas, tres preguntas y así sucesivamente. Ahora, para los sustantivos no contables, entonces tengo que utilizar little o a little. Entonces, vemos que es lo mismo que acá. Significa poco, poquito, a tal punto de ser insuficiente. Entonces, yo puedo decir, I have little o little, como quieras pronunciarlo, I have little money. I have little money, que significa yo tengo poquito dinero, tengo poco dinero, a tal punto de que es insuficiente como para comprarte algo que tú quieras. Por ejemplo, I have little money, es decir, tengo dinero, pero lo que tengo no me alcanza, es decir, es insuficiente para lo que quiero hacer. Entonces, la diferencia con a little es que si yo digo I have a little money, quiere decir que yo tengo poco dinero, pero el mismo dinero que tengo es suficiente para hacer lo que quiero hacer. Si es verdad, es poco, es poquito, pero aún así es suficiente para comprarme lo que quiero comprar. Entonces esa es la diferencia. Little y a little se utilizan solamente, exclusivamente con los sustantivos que son incontables o no contables, que no se pueden contar, ya sabes. Entonces, por favor, toma nota de estas pequeñas reglas, practica bastante y te voy a dejar un pequeño PDF con algunas oraciones y las respuestas de los mismos para ver si entendiste esta parte de la lección. Así que si te ha gustado, por favor, no olvides suscribirte y dejarme un comentario positivo y dime si tienes algún tema en particular en el cual quieres que te ayude a mejorar o a practicar. Así que bueno, te envío un gran abrazo y te espero en la próxima clase.